Buenas noches, estudiantes de Escuela Bíblica. Estamos listos para una nueva temporada de estudio, un nuevo tiempo donde tú y yo vamos a entrelazarnos en el conocimiento de la palabra. Es tremendo cuando el Espíritu de Dios nos lleva a reconocer, a identificar aquellos valores de personajes bíblicos que inspiran nuestra vida. Entonces vamos a iniciar esta nueva temporada de estudio a través del poder y la revelación del Espíritu Santo. Entonces les invito allí para que nos pongamos en sintonía con el Espíritu Santo y vamos a iniciar esta clase y este nuevo tiempo con un tiempo de oración. Así que disponga usted su espíritu y vamos a dar inicio. Padre, te adoramos. Te damos gracias por tu preciosa presencia en esta noche. Gracias, Señor, porque mis amados hermanos están listos para recibir de ti las promesas hermosas y maravillosas que tú tienes a través del estudio de la palabra. Padre, te pido en el nombre de Jesús, dales discernimiento, dales sabiduría, dales conocimiento, dales inteligencia, y que cada una de las cosas, Señor, y cada uno de los textos que hoy vamos a estudiar, Señor, seas tú revelándoles a ellos el poder, Señor, que seas tú revelándoles a ellos qué tú quieres para esa ejecución diaria de su vida. Padre, te adoramos, Espíritu de Dios. Señor Jesús, gracias por permitirnos este tiempo de estudio. Gracias, Señor, porque podemos llegar, Señor, allí a las casas de mis hermanos. Podemos, Señor, instaurar un tiempo de dedicación a ti, del estudio de la palabra. Y sabemos, Espíritu Santo, que tú nos vas a sumergir en ríos profundos de adoración, de conocimiento, de inteligencia, de sabiduría, mi Padre, y que tú vas a hablar. Siempre tú hablas a nuestras vidas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Tremendo, ¿verdad? Dios es tan bueno, mis amados hermanos, que te ha escogido para que tú hagas parte de este redil, de esta manada pequeña de estudiantes que están listos para recibir todo el conocimiento. Y bueno, entrando en materia, vamos a ver un nuevo tiempo de personajes bíblicos que son muy importantes del Antiguo Testamento. Con el pastor venían ustedes aprendiendo y el último tema que vieron fue el tema de Noé. Para mis amados, el libro de Génesis está dividido en dos partes. Entonces, a partir de hoy vamos a empezar a dejar la primera parte primitiva, que fue la que vieron con el pastor, que es la parte de la creación. Y llegaron hasta Noé. Y ustedes vieron allí todo el relato de Noé, el arca, todo lo que se dio en ese tiempo. Entonces, el libro de Génesis, vuelvo y les digo, se divide en dos partes. La historia primitiva, que es la historia de la creación. Y este segundo tiempo que vamos a empezar a ver, vamos a ver el comienzo de la historia del pueblo de Israel. El comienzo de la historia del pueblo de Israel. Es fascinante saber cuáles fueron esos inicios de este tremendo pueblo que el Señor escogió para que naciera nuestro Redentor. Es tremendo, mis amados, ¿saben? Cada vez que estudio la vida de los patriarcas me fascina. Cada uno de ellos tuvo que vivir experiencias tremendas con el Señor. Y una de la historia de estos patriarcas, y uno de ellos es Abraham. Yo sé que usted ha escuchado muchas cosas de Abraham, usted ha leído de Abraham, aún en nuestros colegios, aún cuando usted estudiaba, usted allí en la clase de religión le hablaron del padre Abraham. De pronto si usted estaba allí en la católica, también hacían el catecismo y ahí también hablaban del padre Abraham.
Y una de las cosas importantes que Abraham, y uno de los aspectos más importantes que Dios trabajó en la vida de Abraham fue esa fe, una fe inquebrantable, unas promesas tremendas que Dios desarrolló en la vida de Abraham, que no fue fácil su vivir, porque tuvo que pasar por diversas pruebas, pero recuerden, mis queridos estudiantes, que las pruebas nos llevan a un nivel más alto de fe. Una prueba siempre hace que en nuestro ser se ejercite esa palabra tremenda llamada fe. Siempre, mis amados, cuando pasamos por pruebas, nuestro nivel de fe aumenta. Y bueno, entonces vamos a iniciar este segundo comienzo del libro de Génesis con la historia, el inicio de la historia del pueblo de Israel. Y para ello vamos a hablar de los patriarcas. Vamos a empezar hablando y estudiando la vida de Abraham, de Isaac y de Jacob. Vamos a hablar de estos patriarcas. Vamos a profundizar en sus vidas. Bueno, lo vamos a hacer de una manera liviana, porque pues esto es un primer estudio y vamos a sacar las cosas más importantes y relevantes de la vida de cada uno de estos patriarcas. Empezamos primero, mis amados, y para ello nos vamos a ir, usted y yo nos vamos a centrar primero en el libro de Génesis, en el capítulo 11, y hoy vamos a estar estudiando el capítulo 11 y el capítulo 12, que nos llevan a la familia del padre de Abraham, que ya lo vamos a conocer, y vamos a conocer el llamado de Dios a la vida de Abraham. Quiero dejarles claros algo, estudiantes. Abraham en su inicio no se llamaba Abraham, se llamaba Abram, así como suena, Abram. Vamos a iniciar estudiando la vida de Abram. Primero, Abram. Y después, cuando vayamos desarrollando todo este estudio, usted se va a dar cuenta en qué momento se cambia ese nombre, Abram, al nombre que ahora conocemos, que es Abraham. Entonces iniciamos. Ustedes vieron con el pastor Ricardo Caballero, vieron los hijos de Noé. Cuando Noé baja con su familia del arca, allí están sus hijos, que son Sem, Cam y Jafet. Sem, Cam y Jafet. Ellos fueron los tres hijos de Noé. Y en este tiempo el Señor escoge un linaje favorecido, un linaje precioso, es un linaje favorecido, es un linaje escogido, que está allí en el capítulo 11 de Génesis, versículo 10 al 26. Y después de 2 años del diluvio, el Señor escoge la simiente de Sem como linaje escogido, como un linaje favorecido, un linaje donde el Señor colocó su mirada para que empezara allí una descendencia llamada por Él mismo, santificada por Él mismo, y de ahí para allá cada uno tiene una historia. Entonces, vamos a ver esta simiente, este linaje escogido que viene de Sem, mis amados. Acuérdense, 3 hijos son de Noé, Sem, Cam y Jafet. El Señor llama linaje escogido a Sem. Y vamos a mirar hasta dónde, cuál fue esa generación que lleva hasta donde Abraham. Vamos a recordar que vamos a estudiar a Abraham, primeramente la persona de Abraham. Y ahí en el versículo, estamos todos en el capítulo 11, versículo 10 al 26, y ahí nos hace un recuento de las 9 generaciones que transcurrieron hasta llegar donde era Abraham. Entonces tenemos Arfaxad, Sala, Eber, Peleg, Reú,
Serug, Nacor, Taré y Abraham. Con estas generaciones podríamos decir entonces que Taré es el padre de Abraham. Y luego el bisabuelo, y usted va a ir sacando. ¿Por qué estudiamos las generaciones? ¿Por qué estudiamos de dónde viene ese linaje escogido? Porque a veces a usted le pasa que usted está estudiando la Biblia y usted dice, uy, pero ese poco de nombre que el padre, ejemplo, empieza diciendo en el versículo 12 dice, cuando Arfaxad tenía 35 años de edad, tuvo a su hijo Sala. Después del nacimiento de Sala, Arfaxad vivió 403 años más y tuvo otros hijos e hijas. Y cuando Sala tenía 30 años de edad, y así se va dando, nace Eber. Y entonces usted a veces está estudiando y usted dice, bueno, pero ¿para qué me sirve todo esto? ¿Para qué yo tengo que saber de dónde viene Abraham? ¿Por qué tengo que saber el abuelo, el bisabuelo y la cantidad de abuelos y abuelos hasta llegar a Sem? Porque el Señor estableció ese linaje para poder nosotros saber de dónde sale Abraham. Y usted se encuentra en la Biblia las generaciones. Es importante estudiarlas. Alguien me dijo una vez, ay, pero yo me salto todo eso, pastora, porque ¿para qué leer de dónde viene y quién era el papá y quién era el abuelo y quién era? Y entonces uno dice, pero eso a mí no, en nada me sirve, de eso no me habla. Sí es importante, mis amados. Es muy importante saber las generaciones. Entonces ahí se hace un recuento de los que eran, de dónde viene Abraham. Usted ahí en el capítulo 11, del 10 al 32, al 26, usted lo puede ir estudiando y saber quiénes eran. Entonces nos vamos a enfocar en Taré. ¿Quién es Taré? Pregunta, ¿quién es Taré? Taré es el padre de Abraham. Y nos vamos entonces a enfocar que Taré, el padre de Abraham, también tuvo a Nacor y Harán. Taré tuvo a Abraham. Acuérdense, mis amados, que estamos en Abraham. Tuvo a Abraham, tuvo a Nacor y tuvo a Harán. Harán era el padre de Lot. ¿Y quién es Lot? Pues Lot es el sobrino de Abraham que se va con ellos, y más adelante lo vamos a estudiar, y usted tiene que aprenderse estos nombres porque son muy claves en el estudio de la vida de Abraham. Harán, el padre de Lot. Taré vivía en Ur de los Caldeos. Entonces estamos ahora en el versículo 27, la familia de Taré, en el mismo capítulo 11. Taré vivía con sus 3 hijos. ¿Quiénes eran sus 3 hijos? Abraham, Nacor y Harán. ¿Quién era el padre de Lot? Harán. Taré vivía con sus 3 hijos en Ur de los Caldeos. ¿Dónde está Ur de los Caldeos? Allí hay un mapita que es muy importante estudiar dónde vivía Abraham. Abraham vivía en Ur de los Caldeos, que estaba situado al sur de Mesopotamia. Ur de los Caldeos era un territorio muy idólatra, tenían sus dioses. Y sin embargo, de allí Dios llama a Abraham. De allí Dios coloca su mirada en la vida de Abraham. Tremendo, ¿verdad? De donde Dios nos saca. Ur de los Caldeos era un territorio muy idólatra. Tenían diversidad de dioses. Ur de los Caldeos. ¿Dónde vivía entonces Abraham? ¿Dónde vivía Abraham? Vivía en Ur de los Caldeos. ¿Cómo se llamaba el padre de Abraham? Taré. Muy bien. ¿Y cuáles eran los hermanos de Abraham? Nacor. ¿Y quién más? Si usted dijo Harán, muy bien. Estamos ahí en el espíritu.
Abraham y sus hermanos se casaron. Abraham se casa con Sarai. Diga conmigo Sarai. Se casa con Sarai, pero resulta que Sarai no podía quedar en embarazo. Sarai no tenía hijos. Ahí va la primera píldora. Abraham se casa con ¿quién? Con Sarai. Sarai era estéril, no podía tener hijos. Y en ese tiempo, amados, el que una mujer no pudiera tener hijos era tremendo, porque no podía dejar herencia. Tremendo, de verdad. Entonces vamos ya estudiando la vida de Taret. Taret, ¿quién es Taret? El padre de Abraham. Y sus hermanos, ¿tenía cuántos hermanos? Tenía 2 hermanos. ¿Y su esposa cómo se llamaba? Sarai. Característica de Sarai, era estéril, no podía tener hijos. Y estamos ahí mismo en el capítulo 11, del versículo 27 al 32. Entonces vamos ahora allí a partir del versículo 27. Taret toma a Abraham, a Sarai y a su nieto Lob. Lob, hijo de ¿quién? De Aram. Entonces Taret, el padre, toma a Abraham, toma a Sarai, toma a Lob y salen de Ur de los Caldeos. Se van de Ur de los Caldeos hacia la tierra de Canaán. Se van de Ur de los Caldeos hacia la tierra de Canaán y se detuvieron en Harán. No llegaron hasta Canaán. Taret no llega con su hijo Abraham y con su nuera Sarai y con su sobrino Lot hasta Canaán, sino que se detienen en la tierra de Harán. Taret, padre de Abraham, vivió allí, usted lo puede ver, vivió 205 años y murió mientras aún estaban en Harán. Taret llega hasta allí, hasta Harán. Recuerden, amados, cuando Taret sale con Abraham de Ur de los Caldeos, la meta era llegar hasta ¿dónde? Hasta Canaán. Pero él se detiene con ellos allí en la tierra de Harán. Tenía 205 años cuando muere en tierra de Harán. ¿Quién muere? Taret, el padre de Abraham. Y nos vamos ahora estudiando y entramos al capítulo 11, que es un momento muy importante para la vida de Abraham, porque empieza ese llamado precioso del Señor a la vida de Abraham. Quiero decirles algo, amados, quiero decirles, Dios siempre nos llama. En tu vida hay un llamado. Por eso es importante que tú y yo entendamos que no somos una casualidad, que tenemos un llamado específico del Señor. El Señor, si tú estás estudiando, si tú has sentido que hay algo profundo dentro de tu ser, es porque el Señor te ha establecido y te ha llamado con un propósito. Y el Señor llama a Abraham con un propósito tremendo, tremendo. Y vamos a seguir estudiando en el capítulo 12. Miren, queridos, amados, preciosos del Señor, la vida de Abraham y la vida de Abraham. Mire, 2 personas en una, 2 personas. La vida de Abraham y la vida de Abraham es fascinante. Cuando empecemos a ver cómo Abraham, para llegar de Abraham a Abraham, tuvo que pasar diversas situaciones, tuvo que pagar el precio para poder ser esta persona nueva. Y nos vamos al capítulo 12. Allí en el capítulo 12, del versículo 1 y 9, el Señor le dice a Abraham, ¿qué le dice? Ahí en el versículo, le dice, deja tu patria, a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Sencillo. El Señor le dice a Abraham, deja tu tierra, deja tu patria, deja la familia de tu padre, deja tus parientes, que te voy a mostrar una tierra.
donde te voy a llevar, yo te la muestro, te la voy, y, recoge tus cosas, recoge tu esposa, recoge lo tuyo, porque Abraham, amados, era supremamente rico. Abraham tenía mucho, era muy bendecido, y recogió todo y salió con una palabra. En el versículo 2 del mismo capítulo 12 dice: haré de ti una gran nación. Pero quiero que estudiemos esta parte, que es muy importante, y dice: vete, en el versículo 1 dice: vete a la tierra que yo te mostraré. El Señor le dijo: vete a la tierra que yo te mostraré. No le dibujó un mapita y le dijo: mira, tú vas a salir de aquí para allá y allí yo te voy a colocar y esta es la tierra que yo. No, el Señor le dijo: vete, que yo te voy a mostrar la tierra donde vas a estar. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dado una orden? Vamos a meditar en esta palabra, en este estudio, porque la vida de Abraham y la vida de Abraham nos va a enseñar muchas cosas de lo que es caminar por fe. Abraham y Abraham caminaron, esta misma persona, caminaron como viendo al invisible, en fe. Y anhelo en mi corazón que usted y yo, cuando terminemos este estudio, esta parte de los patriarcas, podamos tener una fe inquebrantable. Mire, yo se los digo, que vamos a pararnos en fe, porque es el propósito de estudiar la Biblia, de hacer un estudio bíblico, que todo lo que estudiamos, fuera de adquirir conocimiento, podamos ser edificados espiritualmente y podamos avanzar en nuestro diario vivir y ser unas nuevas personas llenas del poder de Dios. Amén. En el versículo 2 dice: haré de ti la primera, tremendo. La primera promesa, y empiezan las promesas a darse en la vida de Abraham. La primera promesa que el Señor le dice en el versículo 2: haré de ti una nación grande. Me imagino que Abraham dijo: ¿cómo así que me va a hacer una nación grande? Y yo me imagino, no sé, mis amados, que en la mente de Abraham empieza: bueno, ¿cómo va a ser de mí una nación grande? Sí, ya empieza la primera pregunta. Recuerden que Sarai no podía tener hijos, era estéril. Primera promesa que Dios le hace a Abraham: haré de ti una nación grande. Ay, tremendo. Luego dice otra promesa: te bendeciré y te haré famoso. Tremendo, ¿verdad? Dice: te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Versículo 3: bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán benditas, serán bendecidas por medio de ti. Miren, tremendas promesas que Dios le hace a Abraham por obediencia. Por obediencia. El Señor le dice: sal de allí, sal de la tierra de Harán. Primero salieron de Ur de los Caldeos, llegaron allí a la segunda tierra. Luego llegaron allí a Harán. Muere su padre. Mire que ahí empieza como el proceso. Empieza ahí el proceso para Abraham. Muere su padre. Luego que muere, Taré le dice: sal de Harán, vamos, que te voy a mostrar una tierra que te voy a dar. Y empiezan las promesas. La primera dice: te bendeciré y te haré una nación grande. Luego te dice: te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Dice: bendeciré a quienes te bendigan, maldeciré a quienes te traten con desprecio. Tremendo. Tremendas promesas le hace el Señor a Abraham.
Y las promesas estaban allí en los aires. Y Abraham no tuvo miedo. Abraham dijo, Señor, tú lo dijiste, yo voy. Y agarró y cogió a su hija, cogió a su esposa Sarai. Recuerden que Lot estaba con él y toma a su sobrino Lot y salen en el camino que Dios les iba a mostrar a dónde ir. Gloria a Dios. Seguimos en este estudio tremendo. ¿Qué personaje, qué patriarca estamos estudiando hoy? Abraham, no Abraham, Abraham. Estamos estudiando a Abraham, muy bien. Y en el versículo 4 dice, del mismo capítulo 12, dice, entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Aram. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando salió de la tierra de Aram? 75 años. Tremendo, ¿verdad? Y nosotros decimos, uy, ya tengo 40, ay, ya tengo 30, no, ya se me fue el tiempo, no, ya tengo 60 años, no, ya no puedo hacer nada. 75 años tenía Abraham cuando le tocó moverse del lugar donde estaba, donde lo había llevado allí su padre, Taret. 75 años. Tremendo, mis amados. Cuando Dios llama, no importa la edad. Cuando Dios nos dice movernos, no importa la edad que tengamos, porque el Señor es nuestra fortaleza. Gloria a Dios. Seguimos. Tomó a su esposa Sarai y a su sobrino Lot y todas sus posesiones. Miren las posesiones. Sus animales, todas las personas que había incorporado a los de su casa en Aram. Ahí inmediatamente nos dice, y se dirigió a la tierra de Canaán. Y se dirigió a la tierra de Canaán. Abraham salió de 75 años de Aram con Sarai, con Lot su sobrino y todas sus posesiones y todos los de su casa, porque se llevó todos sus sirvientes, a todos sus animales, todo se lo llevó. Y se dirige a Canaán. Recuerden que cuando Taret sale de Ur de los Caldeos, la meta era llegar ¿a dónde? A Canaán. Pero se quedan ¿en dónde? En Harán. Y luego el Señor le hace el llamado ahora ¿a quién? A Abraham. Y le dice que salga ¿dónde? A la tierra que él le iba a mostrar. Entonces se dirige Abraham ¿hacia dónde? Hacia Canaán. Muy, muy, muy bendecido. Se dirige a Canaán. Abraham atravesó la tierra hasta llegar a Siquén, tierra habitada por los cananeos. Entonces llegaron a Canaán. Abraham atravesó la tierra hasta llegar a Siquén. Allí estableció el campamento junto al roble de Moré. En aquel tiempo los cananeos habitaban esa región. Cuando llegan allí a Siquén, junto al roble de Moré, hace algo importante, hace algo tremendo, hace algo que cautiva el corazón de Dios. Abraham hace algo que el Señor le gusta y usted y yo lo vamos a aprender en esta clase. Versículo 7. Entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, daré esta tierra a tu descendencia. Promesa. Escúchenme. Y Abraham edificó allí un altar y lo dedicó al Señor. Miren esta tremenda actitud que toma Abraham, que cautiva el corazón de Dios. El versículo 7 nos habla que el Señor se le aparece a Abraham. El Señor se le aparece a Abraham. Yo sé que el Señor se les va a aparecer a muchos. Sé que el Señor va a transformar muchas vidas.
a través de todo este estudio. Sé que el Señor últimamente le ha estado hablando a muchas personas que están estudiando. Sé que Dios se les va a aparecer. Óigase bien. Si usted está haciendo este estudio es porque Dios a usted lo llamó. Tienes un llamado. Tremendo. Seguimos. Y allí Abraham edificó allí un altar y lo dedicó al Señor. Se le aparece el Señor a Abraham. Tremendo, se le aparece el Señor a Abraham y le dice, dile, daré esta tierra a tu descendencia. Le dice, daré esta tierra a tu descendencia. Y vuelve, yo me imagino que vuelve Abraham y piensa, descendencia, pero Sara no puede tener hijos. Es estéril. Me imagino que estaba allí. ¿Cuál era la edad de Abraham cuando llega allí a ese territorio? Cuando llega a Canaán. ¿Cuál era la edad? ¿Cuál era la edad? 75 años. Sarai no podía tener hijos. Y vuelve el Señor y le repite, daré esta tierra a tu descendencia. Eso pasa en nuestras vidas cuando el Señor te habla y te dice, te voy a bendecir, te voy a multiplicar, te voy a dar la tierra donde tú vives, te voy a dar la casa que tú estás pidiendo. Y tú dices, Señor, pero es que no tengo ni para comer. ¿Cómo, Señor, si es que en esta situación en la que estoy, cómo me dices que me vas a dar la tierra donde estoy, si apurado puedo pagar el arriendo? Esas son las promesas que están en los aires, que tenemos que hacer que se vuelvan una realidad. Y vamos a aprender en estos estudios cómo esa fe de Abraham nos va a edificar y nos va a hacer crecer y tomar de los aires las promesas que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Hacer que esas promesas, miren, empiecen a bajar y que se hagan realidad. Las promesas que Dios le estaba haciendo a Abraham era promesa de descendencia, pero Abraham y Sarai tenían una dificultad. Él ya tenía 75 años y ella no podía tener hijos. Los pensamientos, ¿qué? Humanos. Las limitaciones, ¿qué? Humanas. Tremendo. Y seguimos. Abraham allí edifica un altar. Edifica un altar y yo me imagino que el corazón del Señor fue cautivado por ese altar. Cuando tú y yo dedicamos altar familiar en la casa o un altar es un lugar donde tú llegas e invocas la presencia del Señor y lo buscas allí. Abraham lo hizo. Gloria al Señor. Versículo 8. Después, Abraham viajó hacia el sur y estableció el campamento en la zona montañosa situada entre Betel al occidente y Ai al oriente. Vuelve y toma toda su parentela. Sale de allí, viaja hacia el sur, establece el campamento en una zona montañosa situada entre Betel, que quedaba al occidente, y Ai, que quedaba al oriente. Se sitúa allí en esa zona montañosa. Abraham se sigue moviendo. Mire, Dios es movimiento, Dios siempre se mueve. Y Abraham se movía. Se estaba moviendo hasta cuando el Señor le dijera que se quedara quieto. Gloria a Dios. Hace otro altar. Me gusta porque este altar tiene algo diferente.
y me cautivó. Allí edificó otro altar y lo dedicó al Señor y adoró al Señor. Nos damos cuenta que en este segundo altar que Abraham hace, adora al Señor. Quiero y deseo en mi corazón que usted y yo podamos entender y podamos aprender que la adoración es parte fundamental para buscar la presencia del Señor. Allí en ese usted lo puede ver, usted lo puede estudiar. Dice, allí edificó, en el versículo 8 del capítulo, ¿qué? 12. Allí edificó otro altar y lo dedicó al Señor y adoró, al Señor. Adoró al Señor. Reúne allí todo para hacer el altar a Abraham y agrega algo más, adoración. Cuando tú y yo hacemos un altar en casa, el Señor le gusta, ama la adoración. Ama cuando tú levantas tus manos en adoración y te rindes a Él y empiezas a adorarle. Empiezas a hacer cántico, empiezas a cantar, a decirle lo hermoso que Él es. Eso cautiva el corazón del Señor. Y fue lo que le pasó a Abraham. Se conectó directamente con su Creador. Gloria al Señor. Y luego de que hizo esta actitud, tomó esta actitud de adoración, el versículo 9 nos dice, entonces Abraham continuó viajando por tramos en dirección hacia el sur. El Señor lo venía moviendo hacia el sur, hacia el Negev. Hacia el Negev. Entonces, ¿sale de dónde? Se quedó en un campamento, en una zona montañosa situada en Betel, al occidente y al oriente de Ai. Allí se queda, dura un tiempo, hace un altar, adora al Señor. Luego el Señor de nuevo le dice, Abraham, vamos, debes moverte. Sigue viajando hacia el sur y llega hacia Negev. Con estos dos capítulos que estamos estudiando hoy, el capítulo 11 y el capítulo 12, que son base fundamental de la vida de Abraham, de su familia, de dónde viene Abraham, quiénes lo acompañaban en sus viajes, con qué salió Abraham de la tierra de Ur, quiénes salieron de la tierra de Ur de los caldeos. Acuérdense que Ur de los caldeos estaba ¿qué? ¿En dónde? En Mesopotamia. ¿Cómo era el territorio de Ur de los caldeos? Usted lo puede investigar, usted puede indagar. Recuerde que este estudio bíblico es un estudio bíblico que quisiéramos profundizar más, pero para eso es un estudio que es un poco liviano, que no vamos a profundizar, porque luego vendrá un estudio más avanzado, que si usted quiere más, usted busca más, entonces usted estará en el segundo tiempo de este estudio bíblico, que empezaremos a profundizar más. Recuerde, volvemos al tema, recuerde que Ur de los Caldeos era un territorio idólatra. Y sale de allí. ¿Con quién vamos a hacer un resumen? ¿Con quién sale Abraham? ¿Quién lo saca de allí? ¿Lo saca quién? Taret. ¿Y quién era Taret? El padre. ¿Con quiénes se va? Se va Abraham. ¿Se va quién? Se va Sarai. ¿Y se va quién? Lot, su sobrino. Salen de allí, pero no llegan a la tierra de Canaán. ¿Se quedan en dónde? Si dijiste Aram, sí, se quedan en Aram. ¿Y cuántos años tenía el padre de Abraham llamado Taret cuando muere? Dice, Taret vivió 205 años y murió ¿dónde? En la tierra de Aram. Luego el Señor le hace ¿qué? Un llamado ¿a quién? A Abraham. Y luego le dice, muévase, salga de allí, deja a tu pariente, deja a tu familia, la familia de tu padre, sal de allí, que te voy a llevar a otra tierra, a otro territorio. Lo lleva, lo mueve. Y allí el Señor desarrolla unas promesas tremendas, que son esas promesas que si tú reconoces hoy,
esas mismas promesas están en nuestras vidas. Amén. Entonces, amados míos, tenemos una tarea con estos dos estudios. ¿Cuál va a ser la tarea? Es fascinante. Y luego vamos a ir entrando un poco más y profundizando en estas aventuras, se puede decir, en estos momentos tan preciosos que Abraham tiene, que bueno, son momentos también de mucho dolor, pero son momentos de conquista, son momentos donde su fe empieza a avanzar, son momentos donde el Señor lo lleva de promesa en promesa y las primeras promesas que Él le da, Abraham las desarrolla. Y vamos a ir mirando cómo el Señor trabaja en su pueblo y en su descendencia. Entonces, tarea. La primera tarea que vamos a desarrollar y que usted va a desarrollar allí en su casa, ¿cómo se llamaba el bisabuelo de Abraham? Estamos estudiando a Abraham, no a Abraham. Primera entonces, ¿cómo se llamaba el bisabuelo de Abraham? Estúdielo, búsquelo, allí está. Segundo punto, ¿cuántos hermanos tenía Abraham y cómo se llamaban? También lo dije al inicio de la clase y allí está. Y tercer punto, ¿en qué lugar dedicó Abraham el primer altar al Señor? 3 puntos. Ahí van a aparecer los 3 puntos de la tarea. Mis amados, les voy a pedir un favor. Muchos saben que la pastora Janet Mendoza durante muchos años ejerció la profesión como docente, muchos años. Y soy un poco más exigente con las partes en cuanto al desarrollo de la clase. Por favor, envíe sus evidencias. Y con el pastor estamos en esta segunda temporada de estudio. Vamos a empezar a hacer más presión. Si usted no envía la evidencia de esta clase, inmediatamente usted saldrá del grupo de estudiantes y no le enviamos más material de estudio, porque esto nos da a entender, usted ya ha tenido tiempo para organizar su tiempo y para hacer las actividades y enviar las evidencias. Si usted no envía evidencias antes de que se envíe la próxima clase, nosotros tomaremos que usted no quiere estudiar. Queridos estudiantes, usted le debe respeto al Señor. Estudiantes, si usted está estudiando este estudio bíblico, es porque usted tiene un llamado. Es porque en usted el Señor fijó la mirada. Y usted va a hacer que la gloria de Dios descienda sobre su vida. Entonces la responsabilidad la tiene usted delante del Rey de Reyes, Señor de Señores, que todo lo ve, que lo vigila. Es su responsabilidad con el Señor, no con los pastores, con el Señor, de tomar estas clases y de ser responsable, de ser puntual, y que no espere que sus pastores le escriban, ya envió la evidencia, porque no lo vamos a hacer. Personalmente, la pastora no lo va a hacer. Simplemente miraremos si usted envió la evidencia. Si la envió, le enviaremos material de estudio, pero si no la envió, usted sale del grupo de estudio. Sencillo, ¿verdad, mis amados? Sencillo. Entonces de usted depende, solo de usted depende. ¿Usted quiere ver la gloria de Dios? Continúe estudiando. ¿Usted quiere ver que Dios le responda? Continúe estudiando. ¿Usted quiere ver que el Señor le haga una persona extremadamente bendecida y que todas las promesas que Dios le dio a Abraham se las dé a usted? Siga estudiando, que esto se pone interesante. Vamos a orar. Padre, te doy gracias. Gracias, precioso Espíritu Santo, porque sé que tú le has hablado a mis hermanos y que cada día, Señor, ellos se van a instruir en tu palabra
que esto es una conexión contigo, nada más contigo, Señor. Que ellos rinden a ti y atribuyen a ti toda la gloria, todo el honor, todo el poderío, Señor. Padre, ellos dependemos de ti, Señor. Dependemos de ti, Señor, de todo lo que tú tienes para nosotros. Por eso, Señor, hemos decidido estudiar. Hemos decidido, Señor, aprender más de ti. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú los lleves de gloria en gloria, de victoria en victoria. Que el poder del Espíritu Santo, en el nombre del Señor Jesucristo, esté sobre ustedes. Esperamos evidencias. Recuerden, allí está el WhatsApp. Envíenlo al WhatsApp. Alguna pregunta, alguna duda, por favor, nos la hacen saber. No al celular de la pastora, sino en el WhatsApp que aparece allí. Bendiciones. Un abrazo.